Como en toda nación, la educación en México es uno de los pilares fundamentales de desarrollo. A través de ella se inculcan valores. En materia educativa, la cobertura y la calidad van de la mano, pues no es posible extender la cobertura, como el país lo requiere, sin mejorar al mismo tiempo su calidad. Una educación sin calidad no puede contribuir a que los estudiantes, más bien, dependen de la necesidad de asegurar que todos los alumnos terminen de forma satisfactoria los estudios que han iniciado. Las autoridades educativas del país han optado por el camino fácil de extender constantemente la capacidad del sistema para incorporar a nuevos alumnos en cada ciclo escolar. Respecto a la cobertura de educación en los diferentes niveles, en el presente año tenemos que en primaria 99.3%, secundaria 93.3%, media superior 65.9%, licenciatura 27.3%, posgrado 11.3%. La calidad de la educación depende de diversos factores, como pueden ser las precarias condiciones de alimentación y salud de los educandos, las condiciones culturales de los niños pertenecientes a familias indígenas. En igual caso, se encuentra el hecho de que los mentores no han sido preparados para aplicar métodos de enseñanza necesarios para garantizar que cada uno de los sectores sociales reciba una educación adecuada a las condiciones culturales, sociales y económicas en que se encuentren. La formación general es adquirida en el momento en que el individuo entra en la etapa como estudiante y recibe algún tipo de instrucción básica, ya sea con sus propios recursos o por el gobierno a través de una dependencia pública resultado de una política social. En este tipo de formación, las empresas no intervienen, ya que consideran que al término de sus estudios no hay la seguridad de que el estudiante ya formado se incorpore a sus filas laborales en donde aplique los conocimientos adquiridos. Por otra parte, la formación específica ocurre en el momento en que el individuo comparte una relación como trabajador con una empresa, sea esta de producción o de servicio. Asimismo, es la empresa la que brinda la educación, asumiendo que al incrementar el nivel de formación del trabajador, este no solo obtendrá beneficios y satisfacciones con la instrucción recibida, sino que además incrementará su capacidad productiva. Por lo anterior, sin embargo, es importante mencionar que una educación universitaria exitosa es el resultado en gran medida de la educación general que el individuo haya obtenido en los primeros años de su vida, por lo que la educación básica debe estar al alcance de todos. Recordemos, la educación es un bien público. Un punto a destacar es que en México no se ha tenido continuidad en los programas educativos. Cada nuevo gobernante impone su propio estilo y sello, haciendo a un lado lo que en otros sexenios se hicieron. Es decir, cada 6 años empezamos prácticamente de cero, lo cual no permite que avancemos o alcancemos la meta. A todo esto habrá que agregar la preocupación de nuestros gobiernos por aparecer en los primeros lugares del ranking mundial de los países mejores capacitados, manejado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. La desigualdad educativa está asociada a la desigualdad en ingresos. Es difícil pensar que un país pueda lograr niveles altos de desarrollo económico y progreso social sin lograr mejorar sus resultados educativos. Y no únicamente en términos de aumento del financiamiento de la educación. Hay dos puntos clave donde se podría observar el efecto del financiamiento educativo. Por una parte, no queda muy claro que incluso al inyectar los fondos necesarios en el sector para producir la expansión en cobertura y acceso que garanticen una mejor distribución de la escolaridad entre la población, se produzcan cambios de fondo en actitudes y conductas. El segundo punto clave radica en el hecho de que una vez lograda la expansión educativa, ésta se traduzca en mejoras a la calidad, productividad y oportunidades que, estando relacionadas, pueden ayudar de forma importante procesos de desarrollo económico. El impacto del gasto en la calidad educativa. El gasto público en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB, en un año determinado, es tomado como referencia para medir la evolución del gasto en educación de un país determinado.
Aunque los resultados educativos difieran mucho de reflejar el esfuerzo presupuestal, México es uno de los países que más gasta en educación relativo a su Producto Interno Bruto, PIB. El promedio del gasto público en educación para el 2013 es de 6.3% dentro del promedio de los países de la OCDE. Pero tener este porcentaje no garantiza calidad porque se mide la eficacia de ese gasto. ¿Es suficiente el presupuesto dedicado a educación? Sí, el problema está en cómo se distribuye. Lo anterior no significa que el gasto absoluto en educación en México sea de gran magnitud. De hecho, el gasto por alumno en México en educación primaria es aproximadamente $1,700, mientras que el promedio de la OCDE rebasa los $5,800. Otra razón que podría explicar el bajo rendimiento del gasto educativo en México es que más del 93% se destina a gasto corriente, específicamente salarios de maestros. La poca flexibilidad del recurso escolar aunado al poco control de gestión sobre la estructura magisterial que tiene la autoridad educativa, impide exigir mejoras en la calidad docente en compensación por mejores salarios. El poder del Estado también se limita en las áreas de formación docente, promociones y movimientos en la carrera laboral, donde el sindicato magisterial tiene un control decisivo. Reformas, financiamiento, pendientes en el futuro revisión del marco de financiamiento y mejoras en la calidad y transparencia del gasto educativo, rectoría de la gestión del recurso docente, y consolidación del federalismo educativo y mayor autonomía escolar. ¿Hacia dónde va la educación? Bajo tales circunstancias, ¿en dónde queda la educación? ¿En dónde radica la ruta para contar con una mejor calidad en la educación en el país para cumplir con las necesidades de que los estudiantes adquieran las habilidades en matemáticas, científicas y de lectura? La apuesta del Ejecutivo Federal al inicio de este sexenio fue a favor de una agenda donde la educación se coloque como una pieza estratégica, como una fórmula para crecer y crear las condiciones del desarrollo de su población. El magisterio ha reconocido que es necesaria una transformación del sistema educativo. Las soluciones que se propongan deben tener carácter integral y no aislado, especialmente entre la federación y las entidades federativas, sumados a los esfuerzos del sector social privado interesado en contribuir a favor de la educación. Se ha establecido que el país requiere en educación básica que forme alumnos que aprendan el inglés. Se deben destinar recursos para capacitar a los maestros que puedan enseñar esta lengua. Se tienen que reformular los programas educativos, diversificar las fuentes de información, garantizar el acceso a la educación, llegar a 12 años de educación en promedio, inculcar valores de la educación, nuevas tecnologías en la educación, para mejorar el aprendizaje, elevar las competencias básicas de todos los alumnos, evaluación constante de la educación, del sistema educativo y de las escuelas.